Acerquémonos en esta mañana a la palabra, que el Señor tiene palabra de bendición, de consuelo, de transformación, de exhortación para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, hermanos, nos toca hablar de un tema difícil. Un tema que a muchos cristianos, me atrevería a decir que a casi todos, no nos gusta. Si usted puso atención a las dos lecturas que tuvimos como lectura devocional y la lectura para la predicación, Mateo capítulo 5 a partir del versículo 38 y Romanos 12 a partir del versículo 14, son dos porciones de la palabra que no nos gustan, porque nos parece que es una exigencia, una ordenanza, una palabra dura y difícil para cada uno de nosotros. Porque dígame usted si no se ha enojado con alguien alguna vez. Dígame usted si alguna actitud, alguna acción, alguna situación a su alrededor no le ha molestado. Alguna palabra, algún gesto, o la ausencia de ese gesto, o la ausencia de esa palabra, no le ha llevado a tomar coraje, enojo, ira en contra de alguien a su alrededor. Y no estamos hablando aún de considerarle nuestro enemigo. A veces estamos hablando de nuestro propio hermano en Cristo, pero estamos enojados, estamos molestos. Y cuando la palabra nos dice que debemos hacer a un lado todo esto, que sobre nuestro enemigo tenemos que bendecirle, que tenemos que orar por él, ¿qué dura es esta palabra? Nos parece difícil. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa importantísima que tiene que ser pilar de la enseñanza de esta mañana. No depende de ti. No está en tus fuerzas. Tú y yo no somos capaces de sobrellevar el enojo por nosotros mismos, ni siquiera de perdonar por nuestras propias fuerzas, sino es en la gracia, en el perdón y en la restauración que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No somos capaces en nuestras propias fuerzas. Pero mire, le voy a pedir que haga algo. Cierre su boletín, si lo tiene por ahí, y quiero que vea la portada. Me encantó la portada. Ahí ya se me fan de ver la portada. A lo mejor no lo ha hecho externamente, pero ¿a cuánta gente le gustaría a usted hacerle esta cara? Y de repente varios, hay varios. Porque simplemente nos molestamos. Porque podemos pensar que es complejo, que es duro, que es difícil, pero la palabra nos habla de una forma muy específica. Si nosotros tomamos enojo y tomamos coraje y buscamos que ese coraje sea resarcido, es decir, encontrar una satisfacción a nuestro enojo, ¿cómo? Pues molestando o haciéndole daño a nuestro hermano, a nuestra hermana. Eso se llama, simple y sencillamente, tomar venganza. No tenemos que matarlo ni mandarlo a golpear. Una actitud, una mirada, ya manifiesta esa venganza. Sin embargo, la palabra nos dice de una manera muy clara, Santiago capítulo 1, versículo 20, que nuestra ira, que la ira del hombre, jamás va a obrar la justicia de Dios. Son dos cosas totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Y una, de forma automática, cancela la otra. Tú no puedes buscar que Dios haga justicia en tu vida cuando alguien verdaderamente es tu enemigo y está afectando tu vida, si tú en tu corazón estás maquinando y con tu vida estás obrando tu propia justicia en venganza. Ahí se canceló. No, Dios no va a hacer tu justicia si tú tomas la justicia por tu propia cuenta. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra de ninguna forma, de ninguna manera, la justicia de Dios. Entonces, cuando llegamos a pasajes como Romanos 12, que es hermoso, pero llegamos al versículo 14 y el Señor nos dice: bendice
a los que te persiguen, bendícelos, no los maldigas. Si nos encontramos ante una ordenanza que nos parece sumamente complicada. Delante de los 10 mandamientos, esto es más difícil. Difícil de sobrellevar. Porque nos es muy difícil aprender a perdonar. Y en esta mañana quiero ser muy práctico con la enseñanza y vamos a ver 3 cosas fundamentales. Número 1, 2 principios básicos o 2 situaciones de cómo Dios nos lleva a enfrentar, no digamos al enemigo, simplemente a la molestia que hay en nosotros por lo que otra persona hizo, sea nuestro hermano o no. Y si seguimos leyendo ahí en la palabra, el versículo 15 nos dice que debemos gozarnos ¿con quién? Con el que se goza. Y que debemos llorar con el que llora. Y si tú le preguntas qué tiene que ver esto con el versículo anterior, no lo vas a encontrar. Este versículo, cuando lo tomamos aisladamente, nos dice cosas muy bonitas, pero hay que tomarlo en su contexto. Y entonces la única enseñanza que nos puede dejar, porque la palabra nos está hablando de que debemos ser capaces de bendecir, de sobrellevar, de perdonar el daño que se nos está haciendo, es que debemos aprender a ser empáticos. Y este va a ser un punto, un principio básico para poder sobrellevar el enojo y aprender a perdonar. ¿Por qué la empatía es sumamente importante? La empatía nos va a mover a estar en los zapatos del otro. Y entendemos esto. Déjenme se lo explico de una manera más práctica. Yo llegué aquí a las 9:27, 9:28, entro al templo y siento mucho bochorno. Yo sentía mucho calor. Vengo y enchufo el abanico que todavía está prendido. Raro se me ha dicho que nadie ha dicho que se apague. Y yo sé, y cuando fue llegando gente pensé, ¿a alguien le va a molestar que el abanico esté prendido? Porque yo sé que de repente algunos tienen frío, pero también veo que los están abanicando. Y es que tenemos diferentes temperaturas, ¿verdad? Hay algunos que somos violentos y otros que somos acalorados. Pero muchas veces nos molestamos por una situación así. ¿Que el pastor lo hizo por molestar a alguien? No, lo hizo porque tenía calor. Ahora, nos podemos enojar o nos podemos poner en los zapatos del otro. Y se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Podemos decir, no, pues es que el pastor trae saco, yo me vine de manga corta, pues él tiene calor, yo tengo frío. Esa sería una manera empática de ver las cosas. La otra sería, pues para que trae saco, ¿verdad? ¿Quién le manda? Si está bochornoso el tiempo, pues venga a hacer manga corta y así todos parejos. También podríamos pensar empáticamente, es que como el pastor es hipertenso, no tiene un poco alta la presión y se siente abochornado. Pero no empáticamente podemos decir, pues ¿quién le manda estar tan gordo? Que deje de comer y verá cómo la presión se le va a regularizar. Seguramente pues, la capa de grasa que tiene pues, le va a dar calor. Esa es una forma no empática de ver las cosas. Pero cuando nos ponemos en los zapatos del otro, que eso significa la empatía, podemos tratar de entender el porqué de una acción y a veces hasta de una actitud, de un gesto o de la ausencia de ese gesto que yo esperaba que me hiciera. Y poder sobrellevar lo que me molesta y el enojo. Pero como no aprendemos a ser empáticos, ¿y sabes por qué no aprendemos a ser empáticos? Porque en primer lugar estoy yo, en segundo lugar estoy yo, y al último sigo estando yo. Cuando en primer lugar debería estar el Señor en mi vida, y en segundo lugar, conforme al gran mandamiento, mi hermano. Igual como me amo yo. Y ve cómo ahí cambia totalmente el orden. Si yo tengo primeramente al Señor y primero pienso en mi hermano y lo amo como me amo a mí mismo, las cosas deberían llevarme a ser empático con el que está a mi alrededor y buscar los porqués, ponerme en sus zapatos y entender
que hay situaciones que suscitan esto que a mí me molesta o me enoja. En segundo lugar, ahí mismo, en estos versículos, se nos habla de la humildad. Y nos dice directamente el versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y nos remata diciendo: no seáis sabios en vuestra propia opinión. La sabiduría no viene de uno mismo, cuando uno es humilde. Cuando no somos humildes, yo tengo la razón, siempre tengo la razón, y por encima de todos sigo teniendo la razón. Y nos quedamos con el mismo principio. Si primero es la sabiduría que viene de Dios, entonces debo contemplar a mi hermano con amor, porque la palabra me ordena amarle como a mí mismo. Y esto es un principio de humildad. ¿Cómo opera esta humildad? La humildad me va a llevar también a entender las motivaciones que tiene el otro. Quizás ni siquiera la otra persona que me ha hecho enojar, que me ha molestado, entiende por qué se comporta de tal o cual manera. No sabe, porque puede ser una forma de ser que fue aprendida desde su infancia, que es parte ya de su ADN, decimos, de su forma de ser, de algo que ya está integrado a él, pero son actitudes, o son circunstancias, o son comportamientos que a mí me molestan. Anoche en la reunión de matrimonios no vino, se lo perdió. 13 parejas estuvimos, gracias a Dios. Pero me llamaba mucho la atención en uno de los ejemplos que daba nuestra hermana Leti Saldívar de los problemas que se dan en el matrimonio y que a veces nos causan dificultades, y hay matrimonios que llegan a odiarse por cosas tan simples como que, decía ella, yo entro, me lavo los dientes y dejo la pasta abierta, y mi marido entra y dice a ella, muy ordenado, y conocimos al hermano que escribió este nombre, Ramiro Laureano, sí, era un varón muy ordenado, decía que él entraba y cerraba la pasta y lo ponía en su lugar. Y él se molestaba porque la dejaba abierta, y yo me molestaba porque me la dejaba cerrada y tenía que volverla a abrir cuando la iba a usar. Y a veces no sabemos cuál es la base de ese comportamiento, la educación, la forma de ser, pero llegamos a molestarnos. Cuando somos humildes, vamos a tratar de entender las situaciones. Bueno, a él, a ella, a mi hermano le gusta ser, o es de esta manera por alguna circunstancia que ni él entiende, ni siquiera conoce, pero yo lo voy a sobrellevar, porque voy a buscar en mi corazón la humildad como una herramienta para que mi actitud pueda ser movida en lugar de ir a atropellar al otro. Porque cuando no somos humildes, eso hacemos. Se nos sube el apellido, nos llenamos de soberbia y nos vamos con todo en contra de aquel que hizo algo que a mí no me gustó. Con razón o sin razón. Lo único que no tomamos en cuenta es que la humildad nace de la presencia de Cristo en mi propia vida. Y entonces hice a un lado la presencia de Cristo, dejé que mi orgullo creciera y tomé decisiones para atropellar a mi hermano porque no me gustó su actitud o su manera de ser. Deberíamos ser capaces, y digo deberíamos porque muchas veces dentro del pueblo de Dios esto no sucede, de tomarnos del poder que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras propias vidas para encontrar la calma, la paz y lograr el perdón en nuestro corazón, sin necesidad de que aquel que nos causó molestia, daño o enojo venga y nos pida perdón. Porque nos estamos sentados esperando mientras no venga el perdón. Yo aquí me espero. Mas ni lo volteo ni la volteo a ver, ni lo saludo ni que se me acerque. Si no es para pedir perdón, que ni me hable. ¿Sabe que eso es orgullo?
lo contrario a la humildad y no denota la presencia de Cristo en su vida. Y entonces tenemos muchos problemas. No podemos perdonar al que nos persigue, si no podemos perdonar al que nos hizo un gesto que no nos gustó. No vamos a perdonar al que nos hace daño ni al que nos ultraja, si no podemos perdonar a nuestro hermano que tiene una actitud que a mí no me parece. Esto es complejo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar de actitud. Buscar una actitud totalmente diferente. Una actitud empática y una actitud humilde. Acuérdense de estas dos palabras: empatía y humildad. Luego los siguientes versículos nos van a hablar de tres máximas. No traba la palabra, ¿cómo llamarle? Máximas fundamentales. Tres cosas que son sumamente importantes para poder lograr ser creyentes perdonadores. Parecería que esto es algo que se contradice. ¿Cómo puedo ser creyente y no perdonar? Y la verdad es que sucede. Somos creyentes y a veces no aprendemos a perdonar. Pero hay tres cosas que la palabra nos enseña al respecto y que son sumamente importantes y que tienen que ver con ese cambio de actitud. Porque un cambio de actitud va a traer un cambio en nuestro hacer, en nuestro comportarnos. Entonces ahora nos dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Porque la presencia de Cristo y el poder de su Espíritu ha generado en nosotros un corazón nuevo. Ya no está el corazón dañado, ya no está el corazón dolido, ya no está el corazón humillado. Ahora hay un corazón que tiene empatía, ahora hay un corazón que tiene humildad. ¿Para con quién? Para con mi enemigo. Muchísimo más para mi hermano, para mi hermana, que tiene una actitud que no me pareció, pero que puedo entender y sobrellevar esta situación. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo está en mí. Porque el poder del Espíritu es parte ahora de mi ser. Y la palabra me dice, ¿sabes qué? Haz lo bueno. Haz lo bueno tiene que ver con ser bondadoso. La bondad tiene que estar continuamente en mí. ¿Qué significa esto? Voy a buscar el bienestar del otro de una forma continua. Y no es más que la forma práctica de cumplir que ame a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué busco para mí mismo todos los días? ¿Lo bueno? ¿O usted busca lo malo para usted? No, ¿verdad? Busca lo bueno. Digo, en general. A menos que sigamos con una mente reprobada y con un corazón lleno de amargura. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, cuando el Espíritu ha obrado en nuestro corazón, buscamos lo bueno. Buscamos lo bueno para nosotros mismos. Hay que buscar lo bueno. La palabra dice para con todos. Para con todos los que se portan bien conmigo. No, para con todos. Porque el contexto del pasaje es los enemigos. Y tengo que buscar lo bueno para mis enemigos, y tengo que buscar lo bueno para el que me cae mal, y tengo que buscar lo bueno para el que me lastimó, y tengo que buscar lo bueno para el que no ha hecho lo que yo quiero que haga. Procurando hacer lo bueno en todo lo que yo puedo. Y como decía, esto tiene una connotación de vivir en bondad para con los otros, para con todos los que están a nuestro alrededor. Y nos sigue diciendo la palabra, si es posible. Yo creo que es una de las pocas ventanas abiertas que yo veo que nos deja el Señor. Porque el Señor siempre dice, haz así. Y tiene todo el derecho de decir, quiero que hagas de esta manera, y es una orden. ¿Por qué? Lo cantaba mi hermano David hace un momento. ¿Era el alfarero yo? Vi barro. ¿Quién manda? El alfarero. Él hace de mí lo que quiere. Tiene todo el derecho de ordenar. Pero ahora nos dice, si es posible,
Y agrega otra ventana abierta bien bonita. En cuanto dependa de ti, si depende del otro no te apures, pero si depende de ti, apúrate. Busca estar en paz con todos los hombres. Dices, bueno, si es posible, sabes que la verdad es que siempre es posible. Siempre es posible. Si tenemos una actitud correcta, si cambiamos a una actitud humilde, si nos volvemos empáticos con nuestro hermano, amándole como nos amamos a nosotros mismos, porque la presencia de Cristo y el poder de su Espíritu está en cada uno de nosotros. Y entonces podemos vivir en paz. Cristo en nuestras vidas, la guía del Espíritu Santo, produce sabiduría. Esa sabiduría es necesaria para que no solo mis pensamientos, sino mis actos busquen y produzcan una relación de paz con los demás. La empatía sirve también para eso, para buscar la paz con los que están a mi alrededor y pareciera que se están convirtiendo en mis enemigos. Y es verdad, no le podemos caer bien a todos. En términos coloquiales, ¿qué decimos? Pues que no somos la gente de diablo para caerle bien a todo el mundo. Está bien. No le voy a dar gusto a todos, es correcto. Pero si depende de mí, si depende de ti, si es posible, tenemos que buscar la paz entre nosotros. La paz es una cuestión de decisiones. Y ahí la ventana se cierra. Porque si usted decide tener paz con su hermano, si usted decide tener paz con su hermana, pues decidió lo correcto, decidió lo sabio, y se acabó la ventana abierta de si era posible o no. Claro que es posible. ¿Depende de mí? Claro que depende de mí. A menos que usted le toque la puerta y le cierren la puerta en las narices, pues a lo mejor todavía hay 8 ventanas en la casa para irle a tocar. Y seguir insistiendo, y portarnos empáticos, y ser humildes, y buscar de hacer el bien, ¿hasta qué? Hasta que también el otro cambie de actitud. Y cambiará de actitud si es la voluntad de Dios. Porque si el Señor ha colocado una forma de ser en mi hermano que a mí no me gusta, no soy nadie para poder cambiarla. Si el Señor la cambia, alabado sea el Señor. Y si no la cambia, lo tengo que amar como a mí mismo. Porque sigue siendo mi prójimo, me guste o no me guste. Tenemos entonces que aprender a ser sabios para poder encontrar la paz. Y la tercera máxima está en el versículo 19. Y léanlo, por favor. No os venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo es de esos que también sacamos de todo el contexto y decimos, sí, el Señor es el que le va a poner en su lugar y va a hacer mi justicia, y si se puede, Señor, mándale un rayo. Y esa actitud ya terminó de cerrar la puerta de que Dios sea tu justicia. Porque la ira tuya no puede obrar junto a la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pareciera ser que la palabra nos está diciendo, si todo lo anterior falla, si aún siendo humildes, si aún siendo empáticos, si aún buscando la paz, si aún siendo bueno con Él, todo falla, pídele al Señor que le mande un rayo. No, no dice esto. De ninguna manera. Lo que nos está diciendo la palabra es, ¿sabes qué? Tú tranquilo,
ni te aceleres, ni te alborotes, ni te exaltes, ni te enojes, ni te llenes de ira, ni grites como el hombre de la portada del boletín. Tú tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios es tu justicia. Porque Dios es mi justicia. Y entonces el Señor, como lo dice bien su palabra, le dará a cada quien lo que merece. Y Él lo hará. ¿Cómo? Como yo quiera, no. Conforme a su voluntad, conforme a su misericordia y conforme a su justicia. Y lo hará sin que el que está enojado o molesto siquiera se dé cuenta. Pero nada puede hacer que Dios pase por alto su justicia. Porque si no pasó por alto nuestro pecado y mandó a la cruz a su propio Hijo para satisfacer su justicia, tenga por seguro que la justicia de Dios va a obrar. Pero no tenemos por qué esperar a que suceda, sino simplemente confiar de que si yo hago todo lo que el Señor me ha dicho y no obro mi enojo, entonces Dios será quien obre mi justicia, no, su justicia. Una justicia que es santa, una justicia que es pura, una justicia que es correctiva y que pondrá todas las cosas en su lugar. Al final este pasaje nos deja una gran enseñanza. Lea conmigo los versículos 20 y 21, por favor. A ver si tenía la Biblia. ¿Listos? ¿Cómo dice? Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es otro pasaje con el que se pueden enseñar muchas barbaridades. Y las he escuchado desde púlpito. Hermano, usted vaya y hágale bien al que le hizo mal. La está echando tizones encendidos encima de la cabeza. Es como usted le va a hacer sentir mal a él. Si estamos obrando nuestra ira, no se está obrando la justicia de Dios. Y esta palabra es un símil directo de lo que Dios hace con aquel que obra equivocadamente en contra de su hermano, que lleno de soberbia, en lugar de humildad, opera lo contrario a la voluntad de Dios. Es decir, en lugar de amar a su prójimo, llega incluso a odiarlo. ¿Y qué va a hacer Dios con esa soberbia? La va a humillar. Porque el Señor dice que el que se exalta, ¿qué pasa? Dios lo humilla. La humillación conduce a la vergüenza. Y esta palabra de amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza nos habla de vergüenza. ¿Qué pasa con alguien que está avergonzado? Lo primero que sucede es que se pone colorado. Este es el símbolo. Esas ascuas de fuego están puestas en su cabeza. Si alguien que te ha hecho mucho daño, tú vas y le haces un bien, a lo mejor no va a suceder la primera vez que se ponga colorado, porque no es lo que tú estás obrando, sino lo que Dios va a obrar en su vida. Hasta que él se dé cuenta que ha obrado equivocadamente, que no es la voluntad de Dios, que ha hecho daño injustificadamente, porque no hay justificación para dañar al prójimo de manera intencionada, porque lo podemos hacer equivocadamente, y aún ahí tenemos que buscar cada día el perdón de Dios. Y Dios le va a llevar a humillación y a vergüenza. Yo no sé si se le va a poner o no la cara colorada, pero la palabra, eso es lo que nos está diciendo. Dios le va a llenar de vergüenza. Porque se va a dar cuenta que no es la actitud de un hijo o de una hija de Dios. Que la actitud de un hijo y de una hija de Dios es ser humilde, ser empático, buscar la paz y hacer el bien. Y lo que es contrario a esto causa vergüenza.
Lo que sí es una enseñanza explícita para nosotros es: no importa si es tu enemigo, no importa si te molestó, no importa si su actitud no es la que tú querías, no importa si sus hechos son contrarios a lo que tú esperabas. ¿Sabes qué? Si tiene una necesidad, porque aquí solo está el ejemplo de la sed y del hambre, pero cualquier otra necesidad es específica para aplicar. Ve y ayúdale. Ve y apóyale. Ve y ámale de una manera práctica. ¿Por qué? Porque cuando aprendas a hacer esto, no serás vencido de lo malo, sino que vas a vencer con el bien del mal. ¿Yo puedo vencer el mal? No, tú no puedes. Ni yo puedo. Pero la presencia y la gracia de Cristo en tu vida y en la mía, el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida y en la mía, sí puede. El mal está ahí, el mal causará el enojo, el mal nos invitará a tomar venganza, y entonces seremos vencidos de lo malo. Pero cuando cambiamos de actitud por el poder del Señor en nuestra vida, y hacemos el bien y buscamos el bien aún del que nos persigue, entonces el mal está ahí, pero podemos vencerlo con el bien. ¿Con cuál bien? Con la gracia que Cristo nos ha dado. Y quiero terminar con esto. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Si volteamos a ver nuestra propia vida y no sabemos perdonarnos en Cristo. Piensa en tu corazón. Oremos. Señor, te pedimos, Padre, que tú seas quien confirme, Señor, con amor, con gracia, pero también con justicia, tu palabra en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que entendamos, aún en humillación y con vergüenza, cuando hemos obrado equivocadamente, porque no hemos amado a nuestro prójimo, porque no hemos ni aún permitido que la presencia de Cristo en nuestra vida, que el poder de tu Espíritu transforme nuestro carácter, nuestra forma de ser, para amar, para perdonar, como hemos sido perdonados. Gracias, Padre, porque tú sí nos has perdonado en tu gracia y en el sacrificio de Cristo. En eso confiamos, Señor, de que tú nos llevarás a un nuevo pensamiento, a una nueva reflexión, que nos haga cambiar, Señor, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.